Hablar ahora de lo que nunca paran de subir, los alimentos, ¿no? Los alimentos, porque hoy se conocieron los datos de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Y otra vez los dos indicadores dieron por encima de lo que marcó la inflación del mes pasado, del mes de septiembre. En este caso son casi 130.000 pesos para no ser pobre, lo que se necesitó según la medición del INDEC. Estamos hablando acá de la canasta básica total. Vamos a compartir justamente los datos de lo que fueron estos últimos informes que dio el INDEC. Ahí está, 7,1% es la suba de la canasta básica total. Ajá. Interanualmente 81,8%. Esto va acompañando la inflación, a pesar de que la inflación había sido más baja en el mes pasado, ¿no? Había dado 6,2%. Exactamente. Si hablamos del monto total que necesita una familia tipo, 4 personas, 2 niños de 4 y 6 años, son 128.214 pesos lo que se necesita para no ser pobre en la Argentina. Estamos hablando de la totalidad del país, que es lo que está midiendo el INDEC. Y cuando hablamos de indigencia, también el crecimiento ha sido alto y se despega sobre todo de la suba de los alimentos en la última medición del INDEC. Para no ser indigente, una familia tipo necesita 56.732 pesos, y decía que también allí la suba fue del 7,1%, cuando alimentos había dado 6,7%. Claro. Estamos hablando de los alimentos que necesitan las familias más vulnerables, ¿no? Lo que es la canasta básica los mínimos alimentaria requisitos alimentarios. creció interanual 89% Sí. contra el 81% de la canasta básica total, donde hay otros productos. Y es ahí donde los alimentos pegan y fortísimo, ¿no? En los más necesitados. Por eso los se vio indigentes. en la última medición de pobreza que había estado bastante estable, pero lo que sí había crecido había sido la indigencia, donde lo que pesan son los precios de los alimentos. Bien, vamos ahora con Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Está Luis Grimaldi con él. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Claudio. Bueno, con una representatividad de 60.000 comercios a nivel país, una representatividad de 26.000 comercios a nivel provincia de Buenos Aires y 1.700 de comercio de cercanías, como se le llama a este tipo de mini mercados, supermercados, en la capital federal. Fernando se transformó en un referente, sobre todo en esta última etapa de la crisis argentina. Y Fernando, acá tenemos, Claudio, Mariana, algunos de los alimentos que él ve que son los que más aumentaron. Detallalos vos el aumento que tuvieron cada uno, Fernando. Bueno, digamos que... Hola Claudio, hola Mariana. Hola, Fernando. Digamos que lo primero es el tema del aceite, ¿cierto? El tema del aceite, hace un mes atrás, una botella de 1,5 litros de girasol, el costo nuestro era de 360 pesos y hoy esta misma botella a nosotros nos cuesta 600 pesos. Inclusive hay una que nos cuesta 899. El tema del azúcar, hace 60 días Fernando. atrás la estábamos pagando... Escucho. La evolución de ese precio en tan solo un mes de la botella de aceite. Exactamente, por eso es que nosotros íbamos a los mayoristas y los mayoristas no nos querían vender más de 1 o 2 cajas. Era porque, bueno, estaban acopiando esperando este salto de aumento, ¿cierto? Repetilo, Entonces, por favor. Esto es una de las primeras preocupaciones el tema del precio lo pagábamos 360 pesos de costo y hoy lo estamos pagando 599. Y la otra marca, la más conocida, lo pagábamos 360 pesos y hoy nos cuesta 899 pesos de costo. A eso póngale nuestra rentabilidad, la tenemos que vender en 1.100 pesos. Entonces, esto, digamos, es una de las discusiones que hemos planteado en la Secretaría de Comercio en una reunión que nos atendió la señora subsecretaria. Porque dentro del formato de precios cuidados, el aceite de girasol de primera marca figura para vender a 404 pesos. 404 pesos para que la gente lo compre. Y a nosotros, el mayorista, nos los cobra 899. Entonces, planteamos esto. Lo que nos dijeron es que el aceite está subsidiado. Una parte para el hipermercado y una parte para el comercio de proximidad, que es donde compran el que menos tiene, ¿cierto? Porque nuestros comercios están en todos lados. Bueno, sí. El tema es que la parte del aceite subsidiado para nuestros negocios nunca llegó. El mayorista nunca nos vendió el aceite con el subsidio. Por eso digo,
Hoy ese aceite que figura 404 pesos para vender en precios cuidados, a nosotros, Claudio, nos cuesta 899. Qué bárbaro. El tema del azúcar. A ver. El azúcar hace 60 días atrás, el costo nuestro era de 117 pesos, la marca más conocida. Hoy nos cuesta 220 pesos de costo. O sea que el azúcar aumentó también un 100%. Tema lácteos. El tema lácteos viene con una suba aproximada de un 9% por mes. O sea que terminamos con que un sachet de yogur lo tenemos que vender casi en 300 pesos y un sachet de leche lo tenemos que vender en 190 pesos. Y estamos hablando del alimento de los chicos, ¿cierto? El tema del café. El café sabemos que en julio, ese 3 de julio que se hablaba de que el dólar blue se iba a disparar, que después llegó a 350 pesos, ¿cierto? El café en ese momento aumentó un 35%. Y a eso sumarle un 6 más un 6 que siguió aumentando, ¿cierto? El dólar bajó, jamás tocaron el precio hacia abajo. Lo mismo ocurrió con el papel higiénico y el rollo de cocina. El gobierno empezó a hablar de un nuevo programa, Precios Justos, que sería incluir el precio y congelarlo de alguna manera por 90 días, incluirlo en el packaging. Esto ya lo había intentado la primera secretaria de Comercio que tuvo Alberto Fernández, que fue Pablo Español, y evidentemente no funcionó. ¿Qué crees que va a pasar ahora con ese tema? ¿Es posible? Lo mismo que pasó en la primera etapa. ¿Pero por qué digo esto? Porque para esto hay que tener la voluntad de las empresas. Y las empresas no van a acompañar esto. Ya sabemos que no van a querer acompañar cuando tenemos una inflación de un 7% mensual, ¿cierto? Un congelamiento de precios, estamos hablando de 90 días. En 90 días, a un 7% por mes, estamos hablando de un 21%. ¿Ustedes creen que las empresas van a cumplir? Si no cumplieron en ese momento que la inflación estaba mucho más baja, obvio que ahora tampoco lo van a hacer. Y digamos que nosotros no nos oponemos, ¿eh? Nosotros lo que pedimos es una reunión con el señor secretario de Comercio, donde esté el mayorista, porque el 80% de la mercadería que va a estar dentro de ese formato, se la compramos al mayorista. Entonces, ahí lo que tenemos que sentarnos es a discutir rentabilidades. ¿Cuánto es la rentabilidad para el comerciante de proximidad? ¿Y cuánto es la rentabilidad para el mayorista? ¿Y por qué digo esto? Porque ya nos pasó también de que pusieron el formato S y el mayorista nos vendía a nosotros al precio que nosotros le teníamos que vender a ustedes. Obviamente que sin rentabilidad no podemos trabajar. Fernando Sabore, como siempre, muchísimas gracias por este contacto y la información. Hasta cualquier momento.